El Centro Cristiano Puerta del Cielo presenta En esta ocasión vamos a compartir una enseñanza que titulamos Dios demanda una respuesta. Y vamos a comenzar con nuestra lectura del Evangelio de Marcos a partir de los versículos 7 y 8, en donde encontramos que la Escritura dice así: Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Dice la enseñanza que Juan el Bautista señala a Jesús como alguien que es más poderoso que el propio Juan, de quien dice: yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. En otras palabras, Juan lo que les está diciendo es: yo puedo bautizarlos externamente en agua, y todos ustedes vienen a mí porque el Espíritu Santo los ha traído. Es el poder de convocatoria de Dios el que hace posible que ustedes obedezcan a Dios en este llamado, en el que yo los bautizo en agua. Pero solo Él, se refiere a Jesús, puede obrar internamente en sus corazones por su Espíritu Santo. Ustedes se pueden proponer, pero el que puede es Dios, el que les da el poder para poder, valga el pleonasmo, es Dios. Ahorita ustedes, con la intención de agradar a Dios, se van a bautizar en agua y se van a ir a su casa muy limpiecitos. Y tal vez antes de que el agua se les seque del cuerpo, del cabello, ustedes ya vayan discutiendo con su pareja o jalándole las orejas a sus hijos porque ya se impacientaron. Pero viene tras mí uno que pondrá en ustedes el Espíritu Santo, santificador, el Espíritu Santo que les ayudará a caminar en justicia y en integridad todos los días de su vida, el que los transformará de gloria en gloria y de poder en poder. Por supuesto, la gente no entendía, y el propio Juan tampoco entendía muchas de las cosas que estamos hablando hoy. ¿Somos mejores que ellos? No, simplemente tenemos a favor el desenlace de la historia. Juan profetizaba, nosotros podemos cotejar sus palabras con los hechos que han acontecido en la historia de la humanidad y con nuestra propia experiencia. Y de esta manera nos damos cuenta hoy como iglesia que el mundo tiene una gran necesidad de esta clase de predicadores del tipo de Juan el Bautista, y también de esta clase de creyentes que fueron los primeros cristianos, los primeros seguidores de Jesús, que sean capaces, escuche lo que voy a decir, de colocarse en la sombra para que solo Jesús pueda brillar. ¿Sabe cuál es el gran problema de muchos, incluso cristianos en este tiempo? Que nos creemos el centro del universo, que nos creemos el ombligo del mundo y pensamos que todas las cosas ocurren por nosotros y para nosotros. Y nos sentimos culpables, culpabilísimos del desdén de un hijo, por ejemplo, y decimos: ¿qué no le hice? ¿Qué no le di?
es por mi culpa, que lo desatendí, que lo sobreprotegí, y nos sentimos muy responsables. Y de igual modo, si nos va bien, decimos, eso es porque yo lo hice bien, porque tomé una buena decisión, porque fui muy inteligente. Y no es ni tan lo uno ni tan lo otro, sino que es Dios quien escoge todas las cosas y todas las circunstancias por las que tenemos que pasar. Y Él permite ciertos descalabros y ciertos accidentes que de momento nos parecen muy difíciles de sortear, muy difíciles de superar, pero al final nos damos cuenta que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, y que todas las cosas están en la soberanía de Dios. Hay cosas que Dios causa y decimos, gracias a Dios. A veces se muere una persona, a veces nace otra, a veces corren a alguien de un trabajo, a veces contratan a alguien en otro trabajo, pero de todo sabemos que Dios tiene el control, y que si Él cuida las aves de los cielos y viste los lirios del campo, nosotros valemos mucho más que todas esas aves y que todos esos lirios, y Él cuidará de nosotros. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Sabemos también que el sol sale sobre buenos y sobre malos, y si sale sobre malos, y si malos tienen y malos pueden, pues con más razón tiene que salir el sol también sobre buenos, y los buenos también debemos poder, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por tanto, no debemos perder nuestra fe, ni debemos perder nuestro gozo, ni debemos perder nuestra confianza en Dios, sino que debemos perseverar hasta que sea el día que el Señor nos llame, o que el Señor regrese y nos transforme nuestros cuerpos y nos levante a su imagen. ¿Verdad que sí? Entonces, el verso 8, Juan lo dice así: yo a la verdad los he bautizado con agua, pero Él les bautizará con Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que ellos entendían lo que Juan les decía? No. Pero cuando sea el tiempo, nosotros mismos no hemos entendido muchas cosas que están en la Biblia. La hemos leído muchas veces, pero cuando es el tiempo entendemos, pues por eso la Biblia dice de esta manera, y por eso la Biblia dice de esta otra manera. ¿Verdad que sí? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos del 19 al 23, Juan capítulo 1, versos del 19 al 23, encontramos que la Escritura dice de esta forma: Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Notemos que vienen un comité enviado por los sacerdotes, a donde definitivamente el ministerio de Juan había llamado la atención, no solo de todo Israel, que venían de toda provincia y aún de otros países a ser bautizados por él, sino también de los principales y los sacerdotes, de entre quienes enviaron un comité de sacerdotes y levitas para que le preguntaran a Juan: ¿tú quién eres? Es decir, en el reloj profético de Dios, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu papel? ¿Qué profetas hablan de ti para que sepamos quién eres y avalemos tu ministerio o lo prohibamos? ¿Qué fue lo primero que les contestó Juan? Confesó y no negó: yo no soy el Cristo. Y aquí es donde les insisto algo que comencé a comentarles hace un momento.
El mundo necesita esta clase de líderes cristianos, y líderes incluye los pastores e incluye los creyentes, todos, también ustedes, porque el Señor nos ha puesto por cabeza y no por cola, y nos ha puesto por luz de las naciones, y nos ha enviado a todos, a pastores y creyentes, a ir por todo el mundo y dar testimonio de Jesús, predicar el evangelio de la gloria de Cristo, pero no atrayendo la atención sobre ti, sino a quién es, a quien Juan señaló, a Cristo. ¿Se da cuenta? Lo primero que él les dice es: yo no soy el Cristo. ¿Qué dices tú de ti? Pues que yo no soy el Cristo. Hoy día, lo primero que vemos es que los falsos maestros se anuncian como el gran ungido de Dios. ¿Y quién me dice qué significa la palabra ungido? Cristo. La palabra Cristo significa ungido. Entonces, ¿qué es lo primero que ellos dicen cuando vienen y les preguntan: ¿tú quién eres? ¿Qué dicen? Yo soy el gran ungido, soy el Cristo. Es algo contrario a la Biblia, es antibíblico presentar a alguien como el ungido de Dios. ¿Se da cuenta? Y lo mismo vemos con los falsos profetas, que son mercenarios invitados. Mercenario es un soldado que se contrata por precio. Vienen los profetas y dicen al pastor de esta congregación, bueno, a su congregación le dicen de ese pastor que los invitó, que este varón, el pastor de ellos, es el varón ungido de Dios para esa ciudad. Y los invitan en la iglesia de enfrente y van y dicen exactamente lo mismo, pero ahora del pastor que los invitó en esta otra congregación, lo cual nos muestra otra forma de evangelio antibíblico que se está haciendo en nuestros tiempos. Y donde quiera que inviten a uno de estos profetas mercenarios, se van a presentar con la misma cantaleta. Finalmente son asalariados al servicio del que les está pagando. Pero en cambio, Juan, como podemos apreciar, quita los reflectores de sí mismo y dice: yo no soy el Cristo, yo no soy el ungido. Y se pone a la sombra, como nosotros también lo debemos hacer. No nos predicamos a nosotros mismos. Yo les voy a decir que muchas veces, hasta para corregir a nuestros hijos, nos ponemos nosotros de ejemplo. Uy, mijo, yo a tu edad así. Uy, mijo, yo para cuando tenía tu edad ya había hecho quién sabe cuántas cosas. Y nosotros no somos el camino, la verdad y la vida. No nos prediquemos nosotros mismos. Si realmente queremos ayudar a que un hijo, a que un matrimonio, a que una persona se componga, debemos procurar que se salve, porque separados de Cristo nada podemos. Y no podemos ponernos nosotros de ejemplo y contar nuestras historias, o contar lo que hacía mi abuelita o lo que hacía mi mamá, pretendiendo que de esa manera van a mejorar las cosas con mis hijos. No, solamente Cristo salva. Quitemos los reflectores de nosotros mismos. Y sigue diciendo a continuación los versículos 21 y 22. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Eres tú Elías? ¿Qué contestó Juan? No. ¿Eres tú el profeta? No. Entonces, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo?
¿Cuánto pudo decir Juan acerca de sí mismo? Mucho. Juan pudo haber dicho, miren, o sea, ¿no? Yo, desde que estaba en el vientre de mi madre, ¿ves? Fui lleno del Espíritu Santo. Mi padre recibió de un ángel la orden que me pusiera el nombre que tengo, Juan. Mi padre era sacerdote de los principales que ministraban en la mesa de la proposición cuando se le apareció el ángel del que les estoy hablando. Mi madre era estéril, yo soy un milagro de Dios. Yo solo me alimento de langostas y miel silvestre, ¿ves? O sea, soy bien santo. Además, visto piel de camello y me ciño de cinto de cuero. O sea, yo soy la persona de la que hablaban Malaquías e Isaías. ¿Dijo algo de todo eso? Tenía muchísimo que decir. Tenía muchas credenciales que ostentar. Hoy, cuando tú vas a un congreso y presentan a un invitado, sea un apóstol, sea un profeta, sea un varón X invitado, primero te pasan un video de fulanito de tal, fundador de quién sabe cuántas iglesias, escritor de quién sabe cuántos libros, autor de quién sabe cuántas canciones, ha publicado tantos discos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya cuando se acabó el tiempo de la predicación, le dan un gran aplauso al hombre. ¿Cierto o no es cierto? ¿Es así como se debe presentar un siervo de Dios? No. ¿Y por qué se hace así? Porque la iglesia se ha divorciado de la verdad. La iglesia han desviado de la verdad del oído y se han vuelto a los ídolos. Hacen de los artistas cristianos ídolos. Hacen de los predicadores cristianos ídolos traídos desde el otro lado del mundo. Y la gente hace filas para besarles las manos. ¿Se acuerdan que antes eso hacíamos también en la iglesia católica? Que bajaban al Cristo y nos pasaban a que hiciéramos una fila y le diéramos un beso. Yo no sé si a ustedes les pasó, a mí sí me tocó vivir ese tipo de idolatría. Pudo haber dicho, miren, además de todo eso, yo soy primo del Mesías. ¿Saben que Juan el Bautista era primo de Jesús? Pregunta, ¿Juan tenía credenciales apantallantes? Sí, todas esas, pero no las usó. ¿Cuánto contrasta la humildad que manifiesta Juan, esta calidad de siervo, con la de los, entre comillas, siervos de nuestros tiempos, que no son capaces de levantar la Biblia que tiraron? Le dicen, hey, tú, levanta esa Biblia, ahora, levántala. Y entonces viene el siervo y levanta la Biblia. Hey, tú, levántate, ponte de pie, ahora, camina hacia allá. Y el siervo se levanta y va hacia allá. ¿Cuándo vemos a Jesús con ese tipo de actitudes? No son bíblicas. Es prepotencia, es autoritarismo, son abusos. El mundo ve y se burlan, son piedra de tropiezo. Por eso no aprendamos de ellos a hacer así. Tenemos Biblia y actuemos y hablemos como la Biblia nos enseña. Entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Amén. Vamos a ver el verso 23 de esta sección, Juan capítulo 1, que dice así. Y dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías.
yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Tengo un jet privado para evangelizar. Dios me ha favorecido y tengo 4 mansiones. Hemos fundado 213 iglesias dispersas alrededor del mundo. Convocamos cada domingo a 103,000 cristianos para la gloria de Dios. Todo eso es credenciales dignas de un siervo de Dios, no de un presuntuoso, de un usurpador, de un falso Cristo, de un materialista. ¿En dónde clamaba la voz de Juan? En el desierto. Se despojó de todas sus credenciales. ¿Y cuál era el mensaje de Juan? Enderecen el camino del Señor. La iglesia verdadera no predica, ven para que Dios te sane, para que oren por ti y sanes. No predica, ven para que oren por ti y consigas trabajo. No. La verdadera iglesia sabe por experiencia propia que el pecado, mientras está vigente, es un imán que atrae toda suerte de problemas, y que lo que necesita esa persona, empezando por nosotros, es arrepentirnos para que las cosas nos comiencen a ir bien. Y arrepentirnos es comenzar a pensar como Dios nos lo enseña en su palabra, para paulatinamente ir incorporando la forma de pensar de Dios a nuestra conducta y nuestras decisiones, de manera que nos manifestemos cada vez más de gloria en gloria y de poder en poder como hijos de Dios. Esto es enderezar el camino del Señor. ¿Quién fue Juan? Fue uno que se despojó totalmente de sí mismo. ¿Qué dijo el Señor? Si alguno quiere ser digno de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Cada cuándo debemos negarnos a nosotros mismos? Cada día. Entonces este Juan se despojó de sí mismo totalmente, pero además se vistió y se alimentó conforme al llamado de Dios para su vida. Hay mucho que se nos está instruyendo, que se nos está enseñando en la forma de vestir y de alimentarse de Juan. No nos está diciendo que así nos vistamos y no nos está diciendo que así comamos, no. Pero sí nos está diciendo que debemos estar dispuestos a honrar a Dios aún con nuestra forma de vestir y las cosas de las que nos alimentamos para su gloria. Amén. A nosotros, yo no creo que Dios nos exija que nos vistamos de piel de camello. ¿Por qué? Porque no somos Elías. Él sí era Elías. Y a nosotros no creo que Dios nos ordene que mantengamos una dieta estricta de langostas y miel silvestre, porque no somos Juan. Pero pues si ahí hay frijolitos en tu refrigerador, si ahí hay huevitos y eso es solo lo que hay, bueno, pues dale gracias a Dios. Si hay un pedacito de carne, si hay un pedacito de pollo, si hay un pedacito de pescado, dale gracias a Dios. Y si no, dale gracias a Dios. Honra a Dios como Juan en el desierto. Sé fiel en lo poco y sobre mucho te pondrá. Lo importante es endereza tus sendas. Endereza en tu vida el camino del Señor y de ninguna manera murmures contra Dios, te quejes contra su provisión, su providencia, porque estamos pasando a lo mejor por un breve periodo de prueba, pero esta prueba que nos lleva a un bien mayor se puede convertir en una tentación si lo
juzgamos como algo de lo que nos vamos a quejar. ¿Me explico? Y entonces, si convertimos una prueba en una tentación, pues vamos a tener que permanecer en esta condición de estrechez, de escasez, de enfermedad, de necesidad, de abandono, de soledad, mucho más tiempo del que estaba previsto. Acuérdate de la nación de Israel, un viaje que a lo máximo en 13 días tenían que haber llegado de Egipto a la tierra prometida, terminó siendo un viaje que duró 40 años. ¿A causa de qué? De las quejas y murmuraciones del pueblo. Enderecen el camino del Señor, enderecen sus sendas, examinen sus palabras, examinen su corazón y hagan el árbol bueno desde su raíz. Desde que los pecados son pensamiento, hay que extirparlos antes que se vuelvan palabras o antes que se vuelvan acciones. ¿Alguien está conmigo? En Mateo capítulo 11, versículo 11, Mateo 11, versículo 11 dice así: De cierto les digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. El propio Señor Jesús está dando testimonio del entonces obsiso Juan el Bautista. Para cuando Jesús habla de él en este pasaje, Juan ya había sido asesinado. ¿Y de qué manera se expresa Jesús respecto a Juan? Fíjate, entre todos los hombres no ha habido otro mayor que Juan el Bautista. Esto incluye a Abraham, a David, a Moisés, a José, a Josué y a quien usted quiera. ¿Por qué? Se los acabo de explicar. Los reflectores Juan los vertió hacia la persona de Jesús. Las credenciales Juan las guardó todas, no usó una sola. Aún en su vestimenta y su alimentación fue fiel a Dios absolutamente. Pero luego dice algo todavía más tremendísimo el propio Señor. Dice: pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿A dónde te está elevando a ti, persona pequeña, oveja pequeña, a tus propios ojos y de baja estima, que dices: ay, yo no puedo dejar este pecado, ay, yo soy muy pobre, ay, yo no soy nadie, ay, yo no voy a poder nunca predicar, ay, yo nunca voy a poder ser líder en un grupo de enseñanza de la Biblia? Tú que te has descalificado a ti mismo porque eres mujer, porque eres viejo, porque eres muy joven, porque estás enfermo, porque no sabes leer, porque tienes trabajo, porque no tienes trabajo. Tú que te has descalificado a ti mismo, ¿qué dice aquí? El más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan el Bautista. Y si lo dice Jesús, yo lo creo. Si lo dice Jesús, es verdad. Si lo dice Jesús, hay poder en estas palabras. ¿Qué es lo que hacía grande a Juan? No fue la vida tan inusual que él vivió, sino que él supo ocupar el lugar del más bajo y señalar a los hombres hacia Jesús. Esto te hace grande. ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para nuestras vidas? Seguir el ejemplo de Juan. ¿En qué sentido? No te promuevas tú, no te prediques a ti mismo. Predica a Cristo. No prediques sanidades, no prediques prosperidad. Predica arrepentimiento. Enséñale a la gente
que la razón de sus problemas es su pecado, su falta de arrepentimiento, que necesitan conocer a Dios de primera mano a través de la palabra y congregarse, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y contra la iglesia no prevalecen las puertas del Hades. Enfoca a Jesús. Esto te hace grande. No salgas con que a tu edad y que yo cuando empecé a estudiar y yo cuando empecé a trabajar. No salgas con tus propias experiencias, porque eso no salva. Lo que salva es la obra de Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados. El problema va a durar mientras la gente siga en sus pecados. Y si la gente muere en sus pecados, ¿a dónde se va a ir? Al infierno. Por esto, de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a Pepito para que les dé su historia de su vida. Cuando yo era niño, cuando yo iba por el camino real, cuando yo llegaba al cerro y me acostaba allá junto a una cabaña. ¿Eso le sirve de algo a la gente? No. Lo que Dios hizo fue dar a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es exactamente a lo que dedicó su vida Juan, a poner los reflectores sobre el que es más grande que él. Yo puedo hacer algo por ustedes, mi ministerio terrenal, los bautizo en agua. El agua, ¿qué representa? La palabra de Dios. Les enseño la palabra, pero detrás de mí viene uno que es capaz de llenar sus corazones con su Espíritu Santo, y desde sus corazones redarguir sus pensamientos y sus deseos de tal forma que ustedes vivan para la gloria de Dios. A Él oigan. Amén. Tanto Juan el Bautista como el evangelista Marcos, que es el evangelista del que estamos hablando en estos tiempos, tanto Juan como Marcos tenían un solo propósito: anunciar a todo el mundo que Dios había cumplido su promesa y que el Rey Mesías Dios había nacido. Esto es, tanto Juan como Marcos se propusieron una sola cosa: enseñarle al mundo entero que Dios había cumplido su promesa y que el Rey Mesías había nacido. Pero lo que es sumamente sorprendente es que el propio Jesús, el propio Señor Jesús, el propio Rey Jesús, asume una posición de siervo para dar su vida en rescate por muchos. Esto es lo más tremendo de esta historia de Marcos relacionada con Juan, que presenta Marcos a Jesús como el Rey Mesías que dio su vida en servicio a Dios para salvar a una humanidad que lo odiaba. ¿Odiaba la humanidad a Jesús? ¿Sí o no? ¿Cómo terminaron con Jesús? Crucificándolo, matándolo. El propósito de Juan el Bautista y de Marcos es presentar a Jesús, el Rey Mesías, como el siervo de Dios que dio su vida en rescate por muchos. Y por esa razón Marcos no presenta genealogía de Jesús como si lo hace Mateo y como si lo hace Lucas. ¿Por qué? Porque un siervo no tiene abolengo. Un siervo no importa la alcurnia de un siervo. Además, ¿a quién se lo estaba presentando? A los romanos.
Jesús, insiste Marcos, es un rey que se hizo siervo. Fíjate, en contraste con otros primos que Jesús tenía y la madre de ellos, o sea, una tía de Jesús, quisieron aprovecharse de sus lazos familiares que tenían con Jesús para obtener de él una posición de privilegio en su reino. Mira, dijo la tía, verás Jesús, nosotros queremos que cuando tú vengas en tu reino y estés sentado en tu trono de gloria, Juan y Santiago estén sentados, tus primitos que tanto te quieren, estén sentados uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Corresponde este pensamiento con la forma de actuar de Juan? No. En Marcos capítulo 10, versos del 41 al 45, encontramos que la escritura dice de esta manera: Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: ¿Saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Se da cuenta que cuando los otros 10 se dieron cuenta, se da cuenta que cuando los otros 10 se enteraron de la petición de la madre de Juan y Jacobo, ¿se enojaron contra ellos? ¿Usted cree que se enojaron porque pensaban que estaba mal lo que estaban haciendo, o se enojaron porque se les adelantaron y cada uno de ellos quería eso mismo? Lamentablemente, aún como cristianos, existe un sentido de competencia en nosotros que es parte de la naturaleza caída y del que necesitamos limpiarnos. No importa quién se vea, quién sea el siervo, lo que importa es que el mensaje se dé. Aún en tiempos de Balaam, ¿quién me dice quién habló en lugar del profeta? Porque el profeta estaba perdido. ¿Quién me dice? Un burro. Dios hizo que un burro hablara. ¿Por qué? Porque el profeta estaba perdido. Entonces, aquí habemos mucho más que un burro. O sea, Dios puede usarnos, pero debemos quitar los reflectores de nosotros y debemos ponerlos en Jesús, y debemos esforzarnos en que Jesús sea conocido, en que la gente reconozca que la causa de sus problemas es el pecado. A veces nosotros le decimos: ay, es que hiciste muy mal, no debiste haberle hablado así. Nos volvemos el psicólogo. O estás muy mal porque no debiste haber tomado esa decisión, fuiste influenciado por tus papás, por lo que aprendiste en tu infancia. Lo que la gente necesita es reconocer que es pecador, no buscar culpables. Es que son tus papás los culpables, es que es tu esposo el culpable. No, lo que la gente necesita es reconocer su propio pecado y apartarse de él, lo cual solamente es posible bajo la luz de la palabra de Dios. Los otros 10 se enojaron, mas Jesús, llamándolos, les dijo: sepan que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no sea así entre ustedes. Entre ustedes, el que quiera ser el mayor, hágase el menor. Como Juan, la grandeza de los pequeños en el reino de los cielos está en que siguen siendo pequeños. No quiera pasar por uno grande. El gran evangelista, el gran predicador, el gran hombre de milagros, el gran ungido del Señor, no quiera pasar por uno grande, porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido.
Veamos el verso que sigue, por favor, los versos que siguen, que dice así. Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los primeros 10 capítulos del Evangelio de Marcos, que tienen total 16, los primeros 10 resumen 3 años de la vida y ministerio del Señor Jesús. Y en los siguientes 6 capítulos, es decir, del 10 al final, vemos a Jesús como aquel que no vino para ser servido, sino para servir. Se presentan solamente 8 días de la vida de Jesús. 6 capítulos para detallar lo que ocurrió durante 8 días, los últimos días de la vida de Jesús. Y 10 capítulos para resumir los 3 años de ministerio del Maestro. Y en estos últimos 6 capítulos, que corresponden a los últimos 8 días de la vida de Jesús, Marcos presenta a Jesús como aquel que vino a dar su vida en rescate por muchos. Los primeros 10 capítulos, estamos viendo en pantalla, se presenta al que vino a servir. Y los últimos 6 capítulos, los últimos 8 días de la vida de Jesús, los utiliza Marcos para presentar al que vino a dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, este pasaje que tenemos en pantalla, Marcos 10:45, es muy emblemático, es muy simbólico. Si en un versículo se resumiera todo el Evangelio de Marcos, aquí lo tenemos. 10 capítulos dedicados a presentar a Jesús como el que vino a servir, y 6 capítulos, 8 días de la vida del Maestro, para presentarlo como el que vino a dar su vida en rescate por muchos. Marcos es un evangelio que no presenta muchas parábolas ni muchos discursos de Jesús como Mateo y como Lucas, pero sí encontramos muchos milagros manifestando la compasión y el gran poder de Dios. Compasión por quienes, por los que sufren. Por lo tanto, si tú sufres, si tú te sientes en un área de debilidad, en un área de necesidad, recuerda, Cristo mostró su compasión y Él es el mismo hoy y por los siglos. Cristo mostró su compasión por los que sufren. Él enjugará tus lágrimas, Él suplirá todas tus necesidades, Él te sanará de todas tus dolencias, Él te lleva a una gloria infinitamente mayor a lo que tú te puedes imaginar. Lamentablemente el pecado de Adán y Eva metieron este mundo, esta tierra, en maldición. Ustedes se deben acordar que Dios maldijo la tierra por causa del pecado de Adán y Eva, y que por causa del pecado entró la muerte. Y desde entonces el hombre tiene que ganar con sudor el pan que lleva a su mesa, y la mujer tiene que dar con dolor los hijos. Pero no siempre fue así. Y la buena noticia es, mira, nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Si los abogados se pelean y la ley, las autoridades determinan que esa propiedad es para aquellos, está bien,
y si determinan que sea para estos otros, también está bien. Entonces, ¿por qué debemos orar por la justicia? Que esas personas que están en magistrados y en autoridad sean guiados por Dios y no por el espíritu de este mundo. Y aún así entendemos que el reloj profético de Dios tiene que cumplirse. Entonces oramos encomendando a esas personas, sean los médicos que van a operar, sean las autoridades que van a tomar un dictamen, sean los abogados que nos están defendiendo, sea el mecánico que va a arreglar nuestro coche, sea el albañil que va a arreglar la gotera de nuestro techo. Tenemos que orar por ellos para que la mano de Dios los guíe y hagan un buen trabajo. Pero sobre todo tenemos que orar por nuestro corazón, que estemos de acuerdo con la voluntad de Dios, cual sea, porque entendemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Cuánta gente encontramos en los panteones, sobre todo, que se quieren arrojar a la tumba y que le dicen: ¿por qué? ¿Por qué te lo llevaste, Dios? Si era tan bueno, si hay gente mucho peor que él, ¿por qué te lo llevaste a él? Y le preguntas: ¿y qué edad tenía tu abuelito? 114 años. Es increíble cómo la gente se aferra a lo que es temporal y se desentiende de lo que es eterno, porque nadie les ha predicado más que el evangelio de la prosperidad. Ven para que oren por ti y sanes. Ven para que oren por ti y se restaure tu matrimonio. Y apenas se medio componen las cosas, ¿qué pasa con esa gente? Se vuelven a ir. Pero aunque siguieran yendo, están sirviendo a un sistema que no es el que hemos aprendido esta mañana, el de los reflectores en Jesús. En esas iglesias los reflectores están sobre el hombre y sus necesidades. Están ofreciéndole a las personas para que vengan, parar de sufrir. Están ofreciéndole a las personas para que vengan su milagro. Y van a recibir su milagro y se van a perder. ¿Por qué? Porque no han recibido el amor a la verdad. Lo que debemos predicar es el arrepentimiento para perdón de pecados. Marcos es el evangelio de milagros. ¿Creemos en milagros? Claro que sí. ¿Predicamos milagros? No. Predicamos arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces ocurrirán muchos milagros. Y 42 veces en su evangelio Marcos utiliza la palabra inmediatamente, luego, entonces, lo que deja ver que su énfasis es presentar a Jesús como el siervo de Dios con todo poder, que pasa de una acción a otra, de una obra a otra, el que siempre está actuando. A veces tenemos la impresión que Dios está muy estático, que pasa mucho tiempo, que Él no nos escucha y que las cosas no se resuelven, pero no es así en la óptica del Evangelio de Marcos, en donde vemos que las cosas son sumamente vertiginosas. Pero lo más importante es que este evangelio está enfocado no solo en manifestar la omnipotencia de Dios, sino en otorgar en su gracia, por su muerte en la cruz, salvación a los hombres. No es que se acaben tus problemas, es que no vas a terminar en el infierno, sino vas a terminar conociendo, amando, sirviendo y viviendo con Dios. ¿Usted cree que alguien que no ama a Dios califica para vivir con Dios eternamente? No. Sin embargo, la gente cree que todos al morir van a ir al cielo y creen que todos somos hijos de Dios. ¿Qué necesita esa gente? Que les prediquemos que el pecado es el imán de todos los males en este mundo y es la llave para entrar al infierno. Y la fe es la llave para entrar en el cielo y la llave para que comiencen a ocurrir milagros de salvación de Dios. La grandísima y excelente buena noticia de la salvación otorgada por Dios a los hombres en la persona de Jesús
demanda de nosotros una respuesta. Escuche lo que estoy diciendo. Ante el mensaje del Evangelio, una vez que ha quedado claro el daño que causa el pecado al ser humano, el ser humano necesita tomar una decisión. ¿Vienes o te quedas en tus problemas? Contra la iglesia no prevalecen las puertas del Hades. Y si vienes, vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. No solo de eso que te está doliendo ahorita, sino de muchas cosas que ni cuenta te das que te están afectando. El Evangelio requiere una respuesta, demanda una respuesta del ser humano. Nos quedamos con Jesús siervo y que nos sane y que nos cumpla nuestras peticiones, o entramos en su reino por medio de la fe y nuestra identificación con su vida, con su muerte y con su resurrección. Dice Pablo: no vivo yo, vive Cristo en mí. Vamos a continuar sumidos en nuestro reino de apariencia, de no pasa nada, de salgo de la iglesia y me voy a darle vuelo a la hilacha en mi mundanalidad y creyéndome que soy el centro del universo, o vamos a reconocer nuestro pecado delante de Dios y vamos a venir humillados a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Si realmente crees, lo vas a obedecer, lo vas a honrar. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cristo no tiene dos tipos de seguidores: los que toman su cruz y los que no la siguen, los que no la toman. Los que no la toman no lo siguen. Solo los que toman su cruz siguen a Cristo. Los otros van camino al infierno y se entregan al pecado y al mundo en todas sus formas. Aunque cuando viene el domingo toman lenguaje espiritual y amén, gloria a Dios, y Dios le bendiga. ¿Cómo vas a responder tú al mensaje del Evangelio de Jesucristo? Para ti, ¿qué significa realmente seguir a Cristo? Seguir en la tibieza, seguir en la mediocridad, seguir predicando que la gente venga para que se acaben sus problemas, para que sane, o si aprendimos algo esta mañana respecto al Evangelio que debemos predicar y el Cristo a quien debemos seguir. Pongámonos sobre nuestros pies y hagamos oración. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.